Ya, vamos a ver el método de integración por partes, que es el tercer método que vamos a ver y el último. Hemos visto dos métodos antes de este. Vimos el método de sustitución, vimos el método de integración por partes, y este de acá se llama integración por fracciones parciales, ¿ya? ¿Qué requiere que usted sepa lo de fracciones parciales que hemos visto, que alguna vez vieron en álgebra, y que aquí lo vamos a aplicar para integrales? Bien, ¿de dónde nace este método? Es cuando tenemos que integrar funciones que son del tipo racional. Ya tenemos ahí una función del tipo racional y recordar primero cómo se sumaban estas fracciones. Vamos, si tengo estas dos fracciones aquí que son la 3 partido x más 2, que es la que tengo acá, ¿cierto? Con este denominador y la otra con este denominador. Sumar estas dos fracciones me resulta lo que tengo en el lado derecho. El método de fracciones parciales lo que hace es, de alguna manera, ¿cierto? Nos da una metodología para poder devolverse de un resultado que una vez que ya se hayan sumado las fracciones, puede devolverse al anterior. Es decir, si tenemos esto de acá, queremos separarlo en dos fracciones. Bien, ¿y cómo se puede separar esto en dos fracciones de acá? Bueno, ahí entraba el método de fracciones parciales, ¿cierto? Había ciertas reglas que uno podía seguir para encontrar los valores en cuales se podía separar. Teníamos distintos casos. El primer caso era cuando el denominador era un producto de factores lineales, es decir, de la forma a por x más b. El otro era a por x, a2 más x por b2, y así, ¿cierto? Es decir, toda la x estaba en elevado a 1. En ese caso, lo que colocábamos en el numerador eran constantes, es decir, estas constantes que aparecen en este lado de acá. Y nos quedaba la separación de fracciones parciales de esa manera. Ya, por ejemplo, si yo tuviera aquí una fracción del tipo como esta, entonces, como tengo factores lineales en el denominador, que son el x menos 1 y el x más 2, son lineales porque el x está efectivamente elevado a 1. Esto se puede separar como a1 partido x menos 1 más a2 partido x más 2. ¿Ya? Entonces puedo separarlo de esa manera. Eso era cuando tenía factores del tipo lineal en el denominador. Aquí tenemos otro ejemplo, tenemos esa función racional que se ve ahí, la pueden ver. Para poder encontrar el método de fracciones parciales de esto, lo primero que hay que hacer es notar que el denominador en este caso no viene factorizado, pero se podría factorizar. Si lo podemos factorizar, de esa manera podemos encontrar qué factores hay que luego voy a poder separar. Bien, el denominador, ¿cierto? Que aparece ahí, se puede factorizar de esa manera, como ven en esa parte. Observen bien que
Primero era el cubo, pero pudimos factorizar inmediatamente una x, que es la que aparece ahí. Esta x queda factorizada inmediatamente. Y el otro factor queda de forma cuadrática, y ahí te voy a encontrar cuáles son su factorización en cuadrados. Y es la que está justamente en esa parte. Bien, una vez que tenemos eso así, podemos notar que el denominador, que es esta parte de acá, ¿cierto? Se puede en realidad factorizar así. Y lo que tenemos es que son solamente factores lineales que tenemos en el denominador, ¿ya? Este es un factor lineal, este también y este también. Y el método nos dice que entonces esto podemos separarlos como a partido x, b partido 2x menos 1 y c partido x más 2. Lo que hay que hacer sí es encontrar, luego se debe encontrar a, b y c. Para poder completar este ejercicio es necesario encontrar esas tres constantes. Bien, ¿cómo encontramos las constantes ahora? Que son a, b y c. Tenemos que juntar esta fracción que vemos en el lado derecho, esta que ven aquí, se tiene que juntar y comparar con la que tengo en el lado izquierdo. Entonces junto esos tres valores que veo ahí, de manera que al comparar me queda esto de acá, ¿cierto? Bueno, estos tienen el mismo denominador, pero aquí se omite. Esto sigue teniendo este denominador que es ese que estaba en un principio. Y resulta que este resultado que ustedes ven acá también tiene el mismo denominador que es ese de ahí. Entonces, como me queda eso, al juntar las tres fracciones que tengo en el lado derecho, me queda el mismo denominador, ¿cierto? Pero ahora debieran ser los numeradores iguales. Entonces debo tener que numeradores tienen que ser iguales, es decir, lo que resta del ejercicio es que yo comparo esto que está en este lado con esto que está en este lado de acá, para luego poder determinar quién es A, B y C. Lo que hay que hacer es, bueno, el lado izquierdo queda igual, pero el lado derecho, que está escrito de esta manera,
se ordenó en forma de polinomio, es decir, todos los que tenían factor x cuadrado quedaron juntos, todos los que tenían el factor x quedaron juntos, y así. Eso me permite comparar coeficiente con coeficiente en cada uno de los lados de esta igualdad. Así llegamos a un sistema de ecuación en el cual nos dice que todo esto que acompaña al x cuadrado tiene que ser el que acompaña x cuadrado acá, que es 1, que es la ecuación que vemos acá. Todos los que acompañan a x aquí tienen que ser el que acompaña a x acá, que es la ecuación que vemos en este lado. Y todos los que acompañan o sea, los que no tienen x, que en este caso es esto, tiene que ser igual a esto de acá. Entonces formo esta última ecuación. Tengo tres ecuaciones con tres incógnitas que son a, b y c, y por lo tanto ahora tengo que resolver este sistema de ecuación. Inmediatamente uno puede ver que el a vale 1/2 por la ecuación que tengo marcada en verde. Con eso puedo sacar el tiro a. Y una vez que tengo el a igual a 1/2, puedo reemplazarlo en las otras dos que están ahí. Bien, una vez que se resuelve este sistema de ecuaciones, ya que voy a tener el a, el b y el c, reemplazamos en nuestro desarrollo en fracciones parciales y obtenemos que esta fracción se puede escribir como la suma o resta de estas tres fracciones que ven ahí. Ya, por supuesto, aquí aparece el factor, ¿cierto? Que está en cada lado. Bien, ¿por qué estábamos recordando el método de fracciones parciales? Porque lo que queremos es en realidad integrar esta, esta fracción que aparece en el lado izquierdo. Ya, esta fracción que está por acá, la idea es preguntarnos qué pasa si nos hacen integrar esto. Y bueno, si queremos integrar esa parte que aparece ahí, integrarlo sería por el método de fracciones parciales lo mismo que integrar esas tres fracciones que vemos en el lado derecho. Entonces, así como está, integrarla no es fácil, pero si la puedo separar en fracciones parciales, sí aparece una integral que puedo desarrollar. Por eso puedo tener el siguiente resultado, es decir, integrar eso que aparece en el lado izquierdo es lo mismo que integrar esas tres cosas que están en el lado derecho. Entonces, para integrar esto,
se necesita el uso de fracciones parciales. Bien, así que tenemos esta metodología, pero no hemos abarcado todos los casos de fracciones parciales. Hay algunos que tienen también factores cuadráticos, ¿cierto? Esto de aquí era un caso que el denominador tenía solamente factores lineales. Ya, el caso 2 corresponde a algún factor que esté repetido una cantidad de veces. Es decir, podría tener un factor lineal, pero este factor lineal está repetido. Cuando se hace esto, se recuerda que en esta metodología de fracciones parciales se colocaba el factor repetido, la cantidad de veces que estaba repetido hasta llegar a la potencia que tenía. Para eso vamos a revisar este ejercicio acá. Tenemos que descomponer en fracciones parciales la siguiente fracción que aparece aquí. O sea, al igual que antes, lo primero que hay que hacer cuando tenemos ese tipo de fracciones es ver el denominador y decir, ya, quiero factorizar acá lo máximo posible. La primera factorización es x menos 1 por x cuadrado menos 1. Y luego, la última que me aparece cuando ya está todo factorizado es esto de acá. Entonces uno ve aquí que hay un factor repetido, es decir, el factor lineal x menos 1 está repetido. ¿Cómo podemos aplicar el método de fracciones parciales con este factor que aparece repetido aquí dos veces? Ya, no se hace lo mismo que antes, es decir, no voy a colocar A partido el mismo factor, B partido el mismo factor, sino que más bien tengo que seguir esto del caso 2 y decir ya, voy a colocar todas las potencias de este factor lineal hasta llegar a aquella. O sea que aquí está el factor que está repetido. Aquí tiene potencia 1 y acá potencia 2. Bien, entonces coloco todas las potencias. Si eso estuviera elevado a 3, tendría que colocar con potencia 1, potencia 2, potencia 3. ¿Ya? Así hasta llegar a la potencia que tiene aquel factor que aparece repetido dentro del denominador de estas fracciones. Lo que sigue es completamente igual a lo anterior, es decir, tengo que juntar estas fracciones, comparar numeradores, ordenar el numerador de manera que pueda comparar coeficientes de un lado con el otro. Y eso nos va a permitir, igual que antes, obtener un sistema de ecuaciones que pueda finalmente resolver.
Bien, entonces, juntando esto, voy a obtener este numerador acá, que ya estaba fijo aquí, el 4x, y este otro numerador, que debo ordenar de esta manera para poder comparar. Lo que sí, aquí se pueden fijar que para comparar este numerador digo ya, tengo por un lado esto que acompaña a x cuadrado, que en este lado no aparece. Y en realidad, ¿cierto? Podría colocar esta forma como 0, una forma así como 0 por x cuadrado más 0 por x, o sea, más 4x más 0. Entonces así puedo ver claramente qué es lo que estoy comparando de un lado al otro. En este caso, el que acompaña x cuadrado, en el lado derecho es a más c y en el lado izquierdo es 0. El otro que acompaña a x es b menos 2c y aquí sería 4. Y el otro es este factor que no tiene x y que sería el 0. Así, todo formando este sistema de ecuación, tenemos que llegar a que el resultado es que a vale 1, b vale 2 y c vale menos 1. Por lo tanto, puedo separar estas fracciones parciales en esos tres términos que ven ahí abajo. Bien, ya. Entonces, nos falta ver un método más de fracciones parciales. Ya vimos cuando tenía factores lineales en el denominador. Vimos también ahora cuando aparece un caso repetido. Y por supuesto, ¿por qué estábamos analizando este de aquí? Porque si queremos resolver ese integral, lo podemos llevar a esas tres fracciones y luego integrar cada uno de estos valores. ¿Ya? También es necesario en esta parte aplicar las fracciones parciales que nos permiten finalmente resolver ese tipo de integral que vamos a tener. Por último, vemos el caso 3, en el cual el denominador ya no es un factor lineal ni está repetido, sino que más bien es una, una cuadrática, pero una cuadrática que por supuesto yo no puedo separar en factores lineales, sino si esa cuadrática que aparece en el denominador yo pudiera separarla en factores lineales, regresaría al caso 1 en realidad. Entonces, esta que aparece acá
No se puede separar en factores lineales. Ya que si no sería el caso 1. Ya si eso se pudiera separar, en realidad estaría en el caso 1, que son dos factores lineales. Ya, entonces, ¿qué se hace en el caso que tenga este factor lineal? La forma de colocar esto, ¿cierto? Es colocando arriba una expresión lineal. Si yo tengo abajo una expresión cuadrática, el numerador tiene que ser una expresión lineal. Y después tendríamos que encontrar quién es A y B. Ya, vamos a hacerlo con este ejercicio que viene acá, que es descomponer en fracciones parciales eso de ahí. Por supuesto, como antes, lo que necesito en primer lugar es factorizar esto y me doy cuenta que al factorizar esto que aparece en el denominador, que es x cubo menos x cuadrado más 4x menos 4, aparece esto de aquí que es un factor lineal y un factor cuadrático. Es factor lineal que corresponde al caso 1 y este es un factor cuadrático que corresponde al caso 2. Bien, y se fijan que en el caso que es lineal, este de acá, caso 1, lo que aparece arriba es una constante. Y en el caso que tengo esto de aquí, que es el caso 3, que es una cuadrática, arriba aparece esa expresión que es bx más c. Y lo que tenemos que hacer es determinar quién es A, B y C en este problema. Bueno, la forma de determinar quién es A, B y C es idéntica al otro caso, es decir, tengo que juntar estas fracciones, luego comparar numeradores, ordenar como polinomios, ¿cierto? De manera que pueda comparar los coeficientes que tengo tanto en el lado izquierdo como derecho para formar el sistema de ecuaciones que me permita saber quién es A, B y C.
Bien, aquí está el sistema que se forma y finalmente los resultados de este ejercicio, que son que el A vale 1, el B vale 2 y el C vale 0. Una vez que reemplazamos esos en el sistema, tenemos que la descomposición en fracciones parciales es esto que ven acá. Así que lo que después resta de hacer esto sería integrar eso de ahí. Integrar eso por el lado izquierdo y derecho. Y bueno, al final vamos a tener que integrar estas dos fracciones que aparecen sumándose en el lado derecho. ¿Ya? Eso sería como cuando lo queremos aplicar como una integral. Por ejemplo, aquí, si quisiéramos resolver esa integral, sería resolver la suma de las otras dos integrales que aparecen ahí. ¿Ya? Que son esas que ven en el lado derecho. Bien, entonces, vamos a desarrollar estos ejercicios que aparecen aquí al final para ir aplicando cada uno de los casos que hemos ido viendo. Y mi idea es que, como esta es la última clase de métodos de integración, ¿cierto? Ya después vamos a empezar a ver la integral definida, que es como más aplicada en realidad a problemas contextuales, ¿cierto? Donde tenemos que eh, integrar algo, como ver qué es el área, ¿cierto? Lo vamos a aplicar en excedente del consumidor, del productor, ya esta parte de aquí la idea es que uno aprenda como a integrar en realidad a ver todos los métodos. Este es el último método que vamos a ver, que es de fracciones parciales. Entonces, para lo de hoy día vamos a desarrollar esto de aquí. Y bueno, se aplican cada uno de los casos. Ya el caso sería el caso 1, 2 y 3. Y de ir separando estas fracciones para poder integrarlas. Ya, la idea es que comiencen ahora a hacerlo y vamos viendo las consultas, ¿cierto?, que tengan acerca de esto y luego pueden subir el resultado a Canvas. Mientras estuve revisando la integral que subieron el otro día, que era esa integral por partes, estaba bien.
Ya. Entonces, ahí está listo, habilitado. Empiecen a desarrollar el tiro estos de acá. Y me van consultando si tienen alguna pregunta acerca de de estas fracciones que aparecen en ese lado. Bueno, como les contaba antes, no es tan complejo la parte de integrar cuando uno sabe qué método hay que usar. En realidad, de repente lo más complejo es como ver una integral y decir, bueno, ¿qué método tengo que usar? Si empezar por la sustitución, ¿cierto? Después analizar si se puede hacer por integración por partes, o estos que son de fracciones parciales que en realidad yo encuentro que son fáciles de identificar, porque es una función racional al final, ¿cierto? Que tenemos que aplicarle fracciones parciales. Estaba viendo, buscando la fecha de control que dice 22 de mayo. Yo pensé que no había clase el 22 de mayo, pero parece que sí, sí hay en la facultad. Sí, hasta ese control debiese entrar todos los métodos de integración, incluido este que está acá.